Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante, con lo más relevante de este cierre de mes, martes 30 de abril, para los principales mercados financieros. Última sesión de abril con cifras negativas, la parte internacional rojos, un mercado que básicamente conoce cifras macroeconómicas, ha venido conociendo cifras macroeconómicas mixtas de IPC en países de Europa, pero concentró su atención en cifras relacionadas con temas salariales en los Estados Unidos. Y esas cifras, pues básicamente, esos costos laborales, pues básicamente no convencieron, incluso se ubicaron por encima. Eso incluso ha sido un lunar para los temas de inflación. Y básicamente, ¿qué sucede con el mercado? Que empieza a valorar más esa posibilidad de que la inflación se mantenga alta. Y empieza incluso a variar las expectativas frente a septiembre, que hemos hablado acá, que el mercado asume en septiembre como el mejor escenario donde la Fed va a iniciar su rebaja de tasas de interés, 44,40% de probabilidad, y esa probabilidad ha disminuido después de que el mercado ha conocido los datos o los costos laborales o temas relacionados con salarios, que repito, presionan inflación. No se le olvide lo que le he contado estos días, olvídese de que la Fed va a bajar tasas de interés. En la estructura de gestión de un portafolio usted tiene que blindarlo. Usted no puede estar dependiendo de un dato macroeconómico. Si eventualmente en un mes tuviéramos un dato mejor, su portafolio no puede estar altamente sensible frente a eso. Usted tiene que buscar una condición mejor. Y una condición mejor es hacer la tarea sencilla. Usted no tiene por qué hacerla más compleja. No, muchas veces por hacerla compleja los resultados son mayores. Ante una situación adversa, estructure el portafolio blindado ante esa situación. Si la situación finalmente no se da, pues simplemente su portafolio se protege. Eso hace un operador diligente. Pero aquí tenemos la manía de ir a ganarnos el máximo, de ir a ganar el dinero en 2 días. Aquí se nos olvida que primero se protege y luego va y se ataca. Solamente con preservar capital, usted ya supera un 80-70% del mercado. Así que frente a la Fed, olvídese de ese tema. Sector de alimentos, sector mineros, entre otros, fuertemente golpeado. A mí me gusta el ruido. En el ruido es donde yo encuentro la oportunidad, porque la gente vende por temas emocionales, por una mala estructura, por apalancamiento, por afán. Es cayendo cuando uno se da cuenta realmente quién hizo la tarea o no. Subiendo, eso cualquiera hace dinero. Entonces, días como los de hoy son días donde uno puede ir haciendo la tarea. Son días donde realmente el desorden a futuro paga. Ahora, fotografía en los índices americanos. El Dow Jones cayó 1,50%, el Nasdaq bajó 0,04%, el Standard & Poor's cayó 1,57% y el Russell bajó cerca del 2% aproximadamente. Básicamente un mercado stop por la ventana, como yo suelo llamar. Un mercado que vuelve a perder terreno en bonos. Eso lo conversamos el día de ayer, tanto en Avanza Colombia como en la tarde. En la tarde de ayer se hizo informe, solamente una falla técnica pues que nos impidió publicarlo, pero el informe se hace aquí con toda la rigurosidad todos los días. Esa ventana que dio ayer los bonos americanos, y en ese caso el TLT, era una pequeña ventana de salida, porque ahí hay deterioro, solamente hay un pivote cortico que incluso tomamos ayer, y los bonos básicamente vuelven a castigar terreno, cerca del 1,80% curva intermedia y parte larga. Eso no debería sorprender porque aquí hemos hablado sobre la vulnerabilidad que existe allí. En contraste, y también lo hemos conversado acá, primas de riesgo subiendo 9, primas seguros y con volatilidad subiendo cerca del 9,97%. Para que se dé una idea cómo reaccionan, mire el VIX, 6,68%. Les he contado que ahí es donde hay ese segmento donde está la platica. Y una platica prácticamente, pues, entre comillas, segura. Probabilidades a favor, distribución a mi favor, asimetría a mi favor y sobre todo que el riesgo, yo ya sé exactamente cuánto podría perder. 1,50% frente a más de un 30%, que eso tiene de vía libre. Entonces mire que ahí el mercado da la razón. Ahora, otro aspecto importante que sucedió hoy, los metales también tuvieron puerta de salida en la jornada previa. Hoy nuevamente el cobre, estaño, platino, uranio, incluso el oro, con cifras negativas, pero con stop fuerte. Cuando un activo se sube el 1 o el 2 y cae el 4 y eventualmente esa serie se va manteniendo así, eso quiere decir que la puerta es de salida. Y aquí hemos conversado sobre eso. Si usted tiene claro el momento en donde está un activo, si es entrada o salida, pues usted claramente hace una mejor tarea. Es decir,
Hay gente que, por ejemplo, en petróleo, cuando estaba por encima de 90 no entendió esa pequeña diferencia, que a veces es muy obvia, pero no es tan obvia. Y allá la gente estaba apostándole a un largo. Y mire lo que ha pasado. Y yo les decía aquí, es puerta de salida. Cuando los metales brillan o cuando los metales van hacia arriba, yo les he dicho, eso es puerta de salida. Y hay un público que estás comprando y apalancado. ¿Es muy obvio entender qué es compra y venta? En teoría sí, pero en la práctica no. La mayoría pierde el juicio en la pantalla. Mire lo que pasa con Bren el día de hoy con petróleo y el segmento relacionado. El Bren se ubica en 85,98, cae 1,50% y el mínimo fue 85,46. Si usted ha visto mis informes, yo les he hablado sobre un nivel de 85,80 y no esperé a este precio para hablar sobre él, cuando incluso el petróleo estaba por encima de 88. Ahora, ¿cuál es la relevancia de ese escenario? Y es que donde el 85,80 se rompa, se perfora la baja, los stop salen en tanda y eso puede hacer que la pérdida en petróleo sea más del 4,77%. Tenemos una serie de estudios que básicamente han venido corroborando cuando un stop se rompe hacia dónde puede ir. Entonces yo simplemente les dejo a ustedes sobre la mesa, mire, eso puede pasar. Ya llegamos acá y temporalmente o en el intradía el mercado lo perforó. Al final cerró por encima, pero el mercado lo perforó y llegó a un nivel donde hace un mes era improbable, porque la gente hablaba de 110, 120 o hasta de $200 el petróleo con los temas de Medio Oriente. Eso no me lo inventé yo. Ustedes pueden entrar a las redes sociales y miren que allá habían conversaciones sobre ese tema. La serie muestra una falla. La serie muestra pérdida de momentum, baja confiabilidad y aún con tensiones en Medio Oriente esa baja confiabilidad se ha dado. ¿Ustedes se imaginan donde allá haya cualquier acuerdo entre comillas pacífico a dónde lo envían? Entonces, ojo con eso, mucha precaución. No es puerta de entrada, es simplemente para ver el escenario de la barrera y mirar cómo el mercado valora los 85,80. Si se perfora, los stop van a saltar, entonces ya es otro tema diferente. Ahí quizás podamos ir a buscar una oportunidad. Pero vean la diferencia entre entender un dato, hacer caso y simplemente ver desde la barrera, entender que simplemente no tengo probabilidad en largo, pero si el mercado se desordena, eso ya es otra historia. El WTI 81,48 baja 1,49%, índice XLE 93,53 cae cerca del 3% aproximadamente. Vamos a darle un vistazo a algunos activos, por ejemplo, Petrobras 16,98 cayendo cerca del 2,05%. La última alza lo conversamos acá, puerta de salida. Exxon 118,22 cayendo 1,19%. Chevron 161,36 bajando 3% y Shell 71,68 bajando 1,97%. Básicamente quien estaba por ahí asegure capital y más bien deje reservas para el sector de alimentos, para los ETF de agua. Hay cositas incluso que tienen una mejor condición. Canacol, mercado canadiense, cae 0,65% y se ubica en 4,95, temporalmente testeó la zona de $5 en Canadá. En Estados Unidos perdió 1,64%, cerró en 3,60 y en Colombia se ubicó en 14.000, bajando 0,85%, segunda jornada consecutiva en pérdidas. Pivotes relativamente cortos, 200 pesos, 14,200, 14.000 pesos. Tenemos el pivote de operación, 200, disminuye 16,66% frente a la jornada previa, volumen de 560 millones. La conversión está salvando la baja confiabilidad que sigue teniendo. ¿El activo ha rebotado? Sí, eso digamos no se puede negar. La condición es que la confiabilidad sigue siendo baja. Entonces, para mi estilo y para lo que yo me rijo, pues simplemente este activo todavía no cumple el criterio de entrar a cartera. Si no fuera por conversión, por dólar Colombia y por lo que pasa en el par canadiense hoy, seguramente la hubieran cerrado a 13,770, 13,800. Veremos con ese festivo cómo nos va. Y cuando hablo de cómo nos va, es que un festivo, aunque para medio universo es algo normal, algo incluso de felicidad, cuando usted opera activos financieros, cuando usted pronostica un festivo, es una complejidad. Por ejemplo, hoy, una gran decisión de un operador, o una de las cosas que se puede haber preguntado a un operador es: amplío posición en Colombia, cierro posición, ¿qué hacer? Porque finalmente va a estar una jornada en donde pues, los precios se pueden manipular y así ha sucedido. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué hice? Y ya quizás desarrolle esa idea un poco mejor, pues simplemente lo que hice fue asegurar algunas ganancias en la bolsa americana. Cositas muy puntuales en el intradía. Simplemente me enfrento a un día que puede ser manipulado
simplemente recojo. Igual mañana estaré en pantalla aún cuando hay un montón de mercados cerrados, pero ahí estaremos haciendo la tarea. Ecopetrol 11,61 bajando 3,73%. Aquí el ajuste es un poquito más generoso. Canacol incluso la saca barata, realmente. Ecopetrol es un poquito más generoso, incluso el mercado tiene una deuda, una factura por cobrar. Ecopetrol se ha mantenido en precios muy altos frente pues, a lo que tenemos un retroceso de petróleo y algunos otros comportamientos. El mercado es caprichoso de corto plazo. Usted simplemente no tiene que hacer eso que el mercado hace. Si usted sabe que un activo va a terminar en la parte baja, pues aun cuando se demore, pues no caiga en esa pérdida de voluntad, digámoslo así, que a veces cuando uno cree que un activo cae pero no lo hace, entonces uno termina comprando más arriba. No, si a usted una métrica le da abajo, pues simplemente si no se cumple pase a otro activo, pero no se falla usted mismo con la estrategia. A veces los malos resultados ni siquiera es por una mala estrategia, es porque el operador, el inversor, no la sigue. Porque simplemente un día asume que sin estudiar le va bien, hasta que llega un día que le borra todos los resultados. Pivotes 11,61, 11,99, en Colombia cerran 2.280 pesos, cada 1,30%, pero aquí el tema sí es diferente. Es decir, en Estados Unidos ese 3,73 está bien, aquí en Colombia la baja debería ser más fuerte. ¿Qué es lo que genera un ruido? Dólar. Dólar genera que la serie aquí en Colombia no caiga como deba caer, por lo menos a 2,230. Entonces, ojo con eso. Usted sabe que por naturaleza esto debería caer. Es simplemente dólar que mantiene, digamos, ese colchón. Tenemos pivotes que aumentan cerca del 20%, 30 pesos durante la jornada y 5.802 millones. Volumen con variación de 73% frente a la jornada previa. Para el índice MSCI Colcap que tenemos una caída de 1,72% en 1.357,31 unidades. Sano, digamos, el ajuste, a mí no me preocupa. Ver la pantalla roja debería ser algo que cada inversor tiene que ver con la misma tranquilidad con la que se ve una pantalla en verde. Usted no debería sentir ningún tipo de trastorno o ansiedad. Si usted siente alguna ansiedad, tanto en verde como en rojo, hay algo que no está bien. En la pantalla tiene que ser frío. Números. Compró, ganó, compró, perdió, vendió, liquidó, hizo algún trade, un intradía, normal. Volumen negociado 73.380 millones, subiendo 1,41%. Lo que ha sido la jornada jueves, viernes y lunes han sido jornadas claves. ¿Por qué jornadas claves? Porque hemos estado ligados al patrón que nos dé SIP o lo que es Bancolombia en los Estados Unidos. El jueves amenazaba con romper el vértice de mediano plazo, era una advertencia, ojo. Pero el viernes el mercado incluso salió de esa advertencia y tuvo un rebote bastante fuerte, incluso buscando unos móviles de alta, digamos, predicción. Ayer el mercado extendió esa alza y, bueno, lastimosamente no se pudo transmitir el informe de ayer. Pero ayer básicamente era un mercado que ampliaba esa alza y entonces iba a probar otros techos. Y entonces era una jornada para seguir monitoreando. Y básicamente en el informe de analítica se titulaba SIP, básicamente pues envía el patrón. Ahora, lo que sucede hoy es algo que está muy ligado incluso al patrón que dejó ayer el índice MSCI Colcap y es el siguiente, y se mencionó ayer. Créanme que no les estoy echando carreta por el informe de ayer, yo no tengo necesidad de hacer eso. Pero ¿qué sucedió ayer en el Colcap, por ejemplo? Ayer tuvimos una jornada positiva, ¿cierto? Pero si usted se va a la parte gráfica, se da cuenta primero que la volatilidad en la jornada previa fue mínima o marginal frente a la jornada del viernes. En la jornada del viernes el mercado no tuvo que haber subido. Aquí lo comentamos. O se excedió el mercado. Pero volvamos a la jornada de ayer. Una vela con poca volatilidad. Casi se asemejó a algo llamado un doji. Un doji es una vela pues, de un cuerpo pequeño. Es decir, poca volatilidad. Pivotes muy limitados. Y si usted va más al detalle, se encuentra que ese doji tiene un pequeño gap. Una diferencia entre el cierre previo y la apertura del día lunes. Del día lunes. Normalmente esas velas son de baja confiabilidad. Y si usted va y observa los patrones de Bancolombia, pues estábamos en un patrón de validar si se rompía y se perforaban móviles de 50 a 60 días con mayor confiabilidad. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un índice MSCI Colcap que la vela de hoy, el patrón de hoy borra la vela de ayer lunes y borra la del viernes. Y se acuerdan que el viernes hablábamos algo sobre eso.
Entonces la serie al final sí se cumple. Y si ustedes observan, pues el patrón de Bancolombia también es un patrón que niega una vela importante. Es decir, por eso hay que saber en qué momento están los activos. No hay que anticiparse, hay que esperar realmente cómo se definen las cifras. Y muchas veces yo he estado acá en jornadas donde pasan días y hasta semanas o hasta incluso meses y un patrón no se define. Y yo no estoy aquí metiéndome al mercado porque sufro de ansiedad o algo así. No, cuando usted tiene un patrón que está por definir, tiene que esperar que se defina. Usted no puede ir al mercado al 100% o apalancado y luego rezar allá con camándula a que el patrón se le cumpla. Así no es este negocio, señor. Esto es un negocio de paciencia y de paciencia para esperar la entrada correcta y la entrada perfecta. Y pueden que usted encuentre entradas perfectas frecuentemente, como puede ser que no. Entonces, yo le conté aquí jueves, viernes y lunes, y mire lo que sucede hoy. Entonces, en el desorden es donde yo digo, por acá el tema me puede fluir a mí. Pero vean la diferencia, ¿sí? Entre alguien que está en el mercado y alguien que esperó con paciencia a ver hacia dónde se resolvían los datos. Entonces, ojo a eso. Y nos enfrentamos a un día festivo, donde puede haber demasiada manipulación a nivel internacional. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Usted tiene que estar un poquito adelantado. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucedió con variables que seguimos y que se ajustaron y creemos que es el camino correcto? XG cae 2,37% y se ubica en $25,59. Bancolombia o el SIB 32,72 bajando 2,88%. FTSE 2.493 unidades bajando 0,98%. Aval 2,39 bajando 2,03% y la acción de éxito 4,67 bajando 0,450%. En el desorden, en los extremos está el dinero, señores. Vámonos a la pizarra en Colombia. Ayer habían dos remates, o bueno, un remate y un error. BVA y Villas. Lo de Villas básicamente porque un operador se confundió entre ordinarias y preferenciales. BVA gana hoy el 8,11%, se ubica en 200. En la clasificación de analítica, aún con la pérdida de la jornada previa, está en compra agresiva. Bolívar, 0.45 arriba, 67.200 pesos. Son los únicos activos en el plano local que suben. Así que usted se hace una idea de cómo el mercado ajustó terreno el día de hoy. Si yo le incluyo mercado global colombiano, tengo al IB01, bonos de muy corto plazo denominados en dólares. Sube 1,78% a 439.100 pesos. Si voy a la parte negativa, mineros 4,69 bajando a 3.050 pesos. ¿Por qué? Porque los metales están cayendo y como que el mercado fue un poquito consciente que esto está fuera de momentum y fuera de métricas. Yo tengo una métrica aquí y mineros cotiza aquí. Al final el mercado lo entiende. ISA cae 3,62% y se ubica en 18.100 pesos. Y preferencial de vivienda cae 3,23% a 21.000 pesos. Este ajuste de la vivienda es el ajuste que nos quedó debiendo hace un par de días. Ustedes recuerdan que en una subasta hubo un incremento fuerte en la vivienda, que fue un fondo T+2 y que yo les dije, yo tenía la vivienda, eso básicamente era para aprovechar y que se demoró un par de jornadas en caer, incluso subió un poco más, pues al final miren que los números convergen, los números no mienten, señores. Y si yo le agrego mercado global colombiano, tengo al NUAN cayendo 8,16% a 15.500 pesos. ¿Dónde se concentró el mercado hoy? Preferencial Bancolombia 20.834 pesos y la acción de ISA con 11.393 millones. Mercado de TES. En el mercado de TES hubo pérdidas, no muy fuertes, pero finalmente hubo pérdidas de más o menos 5 puntos básicos para la tasa fija. Expectativa por el dato de inflación, entre otros aspectos. En los VRs sí hubo un poquito más de variación, incluso hasta 10 puntos básicos. Eso tampoco es nuevo. Dólar 3.924,45, subiendo 1,50%, un máximo de 3.927 y un mínimo de 3.872. Me gusta el movimiento que hace el dólar, corrige la imperfección de la jornada del viernes y ayer, la jornada también de ayer, porque ayer el mercado debe haber subido y ayer el mercado incluso se presiona a la baja. En el informe de analítica se daban compras escalonadas y se daba un primer patrón, 3.933,40. El mercado llegó a 3.927. Y hay un segundo escalón, 3.977,40. Esos dos escalones están vigentes. Entonces, pues creo que simplemente el mercado se ligó, pues corrigió algunos excesos. Por eso en los excesos, pues hay que estar muy atentos. Y en ese desorden, repito, es donde está la plática, señores. Vamos a mirar próximamente datos de inflación.
Bueno, mercado valorando lo del Banco República, aunque eso de alguna forma ya el mercado lo tenía descontado. Mañana el mercado a nivel global validando minutas o información por parte de la Reserva Federal y otros daticos que nos den pistas sobre pues, datos al final de inflación en los Estados Unidos. Ahí estaremos haciendo la tarea y bueno, a Colombia pues básicamente ya le espera pues el gap del jueves y ahí miramos en qué desorden podemos seguir gestionando portafolio. Así que hay plática en pantalla, solamente hay que tener sutileza, hay que tener paciencia, hay que tener prudencia y hay que hacer la tarea. Nos veremos el día jueves. Cualquier comentario, cualquier duda al correo que aparece en pantalla. Está el tema de analítica vigente, que se ha cumplido una gran parte de las cosas que hemos conversado. Están los temas de estructuración y bueno, cualquier otro aspecto, un tema de diagnóstico que podamos colaborar con muchísimo gusto. Así que nos vemos la jornadita del jueves. Para Data y FX les habló Diego Franco.